La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Romanos 9, versículo 22. Leámoslo en voz alta. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. El contexto en que Pablo nos habla es el contexto de la pregunta, la inquietud, el malestar de los judíos, que ahora el evangelio se estaba predicando también a los gentiles. Y obviamente era una tensión terrible en la cual Pablo vivía constantemente, defendiendo el hecho de que Dios lo había nombrado el apóstol para los gentiles. Estos eran los vasos de deshonra, los ordinarios, porque los judíos se pensaban ser los vasos los gentiles eran los vasos de deshonra, los ordinarios, y los judíos eran los vasos de honra. Y claro, ellos querían que Pablo desistiera de predicarle a esos vasos. Sin embargo, Pablo toma todo lo del Antiguo Testamento y nos trae a una realidad que la ejemplifica en lo que ocurrió entre Moisés y el faraón. El faraón que se desistía, que no estaba dispuesto a acceder a la voluntad de Dios. Y tenía pues que sobrellevar los resultados de su propia conducta, que sería su destrucción personal. Por eso hay ciertas palabras claves que están allí. La de endurecer el corazón, los vasos de honra y los vasos de deshonra, el propósito de Dios de vaciar su ira y demostrar su poder, y el propósito de Dios de expresar las riquezas de su gloria. ¿Qué sucede con ese endurecimiento del corazón? Vamos a ir por un momentico a situaciones muy de nuestro tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un terrible dictador en el África que se llamaba Idi Amin. Era terrible y tenía todas las oportunidades de desistir de su conducta, pero seguía y destruía a los que estaban allí en su nación. Creo que era Uganda o el Congo, no, creo que es Uganda. Llegó el momento en que fue destruido y se lo comieron los gusanos en su muerte. Se llenó la copa y se virtió sobre él la ira de Dios, la justicia, porque Dios es justicia, Dios es verdad y Dios es misericordia y Dios es compasión.
Y llega el momento en que ya Dios se le ha llenado la copa con la ira y la vierte sobre el injusto y sobre la maldad, el mal. Si lo llevo a lo pequeño, ustedes conocen a personas que han cometido fechoría tras fechoría, crimen tras crimen, delincuencia tras delincuencia, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la palabra que usa Pablo es soporta hasta el momento en que la copa se llena y se vierte la ira para que Dios pueda mostrar su poder y su grandeza. Ustedes saben que se contentan cuando una persona se arrepiente. Una madre que por fin ve a su hijo arrepentirse de todo lo que ha cometido, cambiar de corazón, ponerse y humillarse delante de Dios, delante de la verdad, delante de la sociedad y ser hecho de nuevo, porque ha pedido perdón y ha decidido cambiar. Y en él se vierte la misericordia de Dios. Pero igualmente usted ha conocido en la vida personas que se han burlado de la sociedad, se han burlado de la familia, se han burlado de sí, se han burlado de su familia y a la larga se han autodestruido porque una maldad lleva a otra y la otra lleva a la otra y llega el momento en que el corazón se ha cauterizado, se ha endurecido y sigue hasta el final, hasta su autodestrucción, porque ha caído en la desobediencia a las reglas de la sociedad, que son también manifestación de la voluntad de Dios. Faraón hizo lo mismo. Dios le decía, si haces esto te salvas. Y él salía, dejaba que si fueran, inmediatamente volvía en sí y se endureció. No, 10 veces. Y llegó la 10ª plaga, el corazón de él endurecido, Dios le tocó donde le dolía a él y a toda la sociedad, sus hijos. Ya con eso, por favor, váyanse. Pero como ya era muy tarde, de verdad no se habían arrepentido, el pueblo salió al Mar Rojo, cruza el Mar Rojo y entra el ejército del faraón y los destruye a todos. Porque ya la copa de la ira de Dios ha llegado a su medida. Eso es lo que quiere decir preparados para destrucción. No es que Dios los preparó para destrucción, sino que su vida se había endurecido de tal manera en su desobediencia, no al deseo de Dios, sino a la ley de Dios, que su acto judicial de Dios era castigarlo con su destrucción total. Muere y se destruye una sociedad. ¿Qué sucedió con Hitler? Sino terminar suicidándose en un búnker y todos los demás huyen. Pero había aniquilado a millones de millones. Pero soportó Dios dándole toda oportunidad hasta. Lo mismo Benito Mussolini. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Porque uno puede ir de los detalles pequeños en la vida a los detalles magnos de la vida. Y llega el momento en que una sociedad dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero es que la misericordia de Dios es tal que soporta hasta que ya se ha dado la medida completa. Y vacía
y se lleva a la destrucción y la muerte y la transformación. Y allí es donde Dios demuestra no solamente su ira con una sociedad y con una gente o con una persona, pero demuestra su poder. Te llevo hasta el fin y te muestro mi poder para salvar a mi pueblo y mi poder para destruir al malévolo. Ahí estamos. Vengamos al versículo, una vez más. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar que su ira y hacer notorio su poder, soportó que con mucha paciencia los vasos de ira que se estaban preparando ellos mismos para su ¿qué? Su destrucción? ¿Por qué la paciencia? Pedro nos lo dice en la epístola de él. Dios no quiere, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. El corazón de Dios es tal que espera y espera y espera y espera para que usted y yo, para que la gente tenga, para que una sociedad pueda arrepentirse y ser salvo. Usando algo muy secular, con lo que ocurrió en Europa bajo el régimen de los nazis. Europa fue destruida a cabalidad y no hubo arrepentimiento. Muchos de los líderes religiosos se vendieron al sistema por salvar su pellejo. Pero llegó la destrucción y Europa había aprendido su lección y dijo: tenemos que reconstruir la nación sobre la ley, la justicia, el reconocimiento, el respeto, la libertad, y que todos tengan la oportunidad de vivir en una sociedad sana y libre. Y reconstruyeron. ¿Y qué sucede hoy día? Que todos los que emigraron para acá hace 3 o 4 generaciones, ahora se quieren ir. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Dios puede reconstruir esta nación. Aleluya. Pero, esta nación tiene que venir al arrepentimiento. O si no, no puede reconstruir nada. El muchacho drogadicto que Dios está reconstruyendo, Emilia, esta es la última oportunidad tuya, porque te has ido y has vuelto, y perdona que te señale, pero te señalo porque tiene que ser un ejemplo. El Señor nos da una y otra oportunidad y podemos llegar al piso, pero Dios te puede tomar y puede rehacer. Puede reconstruir tu vida, pero tienes que llegar al fondo. Y la cosa es no simplemente ya me siento mejor, porque yo conozco a todos los drogadictos del mundo, ya me siento mejor, y a ratico, a los 6 meses, están peor que antes. Porque no hubo un genuino arrepentimiento, no hubo un genuino rendirse ante la verdad, ante el amor, ante la justicia, ante la ley, ante Dios, para que Dios pudiese transformar la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una nación. Y
¿Por qué lo dice? Lo viví en el Hogar Vida Nueva una y otra vez. Los muchachitos, me acuerdo de uno, de los eucaliptos, que venía. Era el intermediario para la venta de las drogas. Y entraba, se sentía mejor, ya yo estoy bien. Y a los meses salía. La segunda vez, la tercera vez, y sabíamos que era de boca para afuera. Aunque se portaba muy bien, porque uno puede ajustarse y portarse muy bien por un periodo de tiempo, pero le agarra el jalón interno y si no lo sabe manejar y lo rinde ante los pies del Señor, vuelve a caer. Y murió en los eucaliptos, asesinados por aquellos a quienes él no podía pagarles por lo que había vendido. Una nación tiene que venir a los pies del Señor. Un país tiene que arrepentirse. Y por eso la evangelización, la predicación, el mensaje es tan importante. Porque si esta nación no se arrepiente y empieza a girar de nuevo alrededor, y usted dice, bueno, pero Dios no está alrededor de la ley, alrededor de la verdad, alrededor de la justicia, alrededor del respeto del ser humano. Pero como cristianos, alrededor de un Dios vivo cuyo espíritu se mueve en una nación y quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque solo así puede haber una transformación y un cambio en la nación. Solo así. Solo así. Solo así. Segunda parte del versículo. ¿Ya lo bajaron? Okay. Preparados para la destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias que las riquezas de su gloria, para hacerlas conocer, y de esto voy a hablar dentro de unos domingos, cuáles son las riquezas de su gloria, pero las vamos a mencionar. Las mostró con los vasos de ¿qué? Misericordia, las que se arrepintieron, que estaban dispuestas a postrarse delante de Él y convertirse, no porque se lo merecían, no porque Dios tenía que darles algo, sino por su amor y su gracia, les mostró y derramó en ellos las riquezas de ¿qué? Primero el perdón de pecados, ser hecho libre, ser reconstruido como persona, llegar a ser dueño de sí estando en el Señor, levantando su vida, ser productivos, hacerse hombres y mujeres de bien, de la sociedad, predicadores de la palabra, reconstruido y hacer su negocio. Aquí hay un varón que tenía tantos muertos encima. Y ahora tiene su negocio, está terminando su título en comercio exterior, tiene sus bienes y cada rato dice, pastor, cursé y saqué tanto en mis notas. Pastor, ya salí de donde yo estaba. Pastor, cometí un error, pero pastor, estoy apenado. Y veo la gloria de Dios en su vida natural y normal y en su vida espiritual, arrepentido completamente. Y cuando una nación se arrepiente, sucede lo siguiente, y lo leemos, Salmo 85. Nos convertimos en vasos de su gloria y de su misericordia. Nos demuestra su gracia en que reordena la vida completa y nos da esperanza y nos da vida eterna. Nos saca del pacto de la muerte y nos traslada a la vida eterna, segura, y que podemos caminar no deprimidos ni tristes, sino con el corazón ardiente, apasionado, lleno de fe y lleno de esperanza. Veamos lo que dice David sin conocer personalmente a Cristo, pero lo había visto
y sabía lo que era Dios para él, y lo dice para su nación, para su gente. Salmo 85. Esta es la pregunta que hace Pablo. No, esta es David. Reprimiste todo tu enojo, la reprimiste. Fuiste paciente. Te apartaste, ¿qué? Del ardor de tu ira. Te contuviste en tu ira, Señor. Seguimos. Restáuranos, oh Dios de nuestra ¿qué? Salvación. Haz cesar tu ira sobre Venezuela, sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia. Danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque ¿qué? Hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que ¿qué? No vuelvan a su locura de antaño. Ciertamente está cercana está su salvación a los que le temen, para que ¿qué? Habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia, esto es habitar la gloria de Dios en la tierra, vean la relación, para que habite la gloria de Dios en la tierra, y se expresa la misericordia y ¿qué? Y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad que brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también ¿qué? El bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Gloria de Dios en la tierra cuando podemos vivir en paz y en la justicia de Dios. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.